10:19 de la mañana abrimos en este punto, en primera página, nuestra página dedicada a la salud, y hoy vamos a hablar del TEL, el trastorno específico del lenguaje, porque vamos a tener la oportunidad de asistir en Badajoz a un curso sobre esta materia. Por eso nos acompañan Sandra Casado. Sandra, buenos días, logopeda, y Raúl Navarro, presidente de AFATEL, la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje. ¿Qué es el trastorno específico? Bueno, es una pregunta súper amplia porque ¿qué es, sobre todo, qué tipo de niveles tiene el trastorno específico del lenguaje y cómo se detecta? Vale, el trastorno específico del lenguaje es una alteración en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje que se va prolongando con el tiempo. ¿Quiere decir que la evolución física, por ejemplo, va más rápida que la evolución cognitiva? Sí, exactamente. En principio puede afectar al desarrollo del lenguaje, la adquisición, puede afectar a la expresión, es decir, esa habilidad que tenemos para combinar las palabras a la hora de hacer una oración, o puede afectar también a la comprensión. Ahí ya sería un cuadro un poco más complejo, que es no entender lo que están diciendo. ¿Y cómo se detecta? Permíteme que le pregunte a nuestra logopeda. ¿Cómo se detecta? Bueno, ¿Cuando el niño empieza a hablar o cuando el niño empieza a leer? No, normalmente las señales de alarma las dan los padres. Si el niño con 2 añitos, por ejemplo, no hace frases de 2, 3 palabras más o menos, normalmente dan a entender que algo pasa, ¿no? Hay que tener en cuenta que no lo justifica una alteración neurológica, una alteración biológica o física. Si este niño tiene otro síndrome, otro trastorno que altere el lenguaje, no se considera trastorno específico del lenguaje. Como decía, los padres llevan al pediatra a los niños, se tiene una tendencia al ya hablará, no te preocupes, pero bueno, sí que se sabe, si tienen primitos o vecinos que tienen más o menos esa edad, saben que algo no funciona. Entonces ya se ponen en la búsqueda de especialistas y se hace una evaluación completa del lenguaje. Y para eso vamos a tener la oportunidad, Raúl, de asistir en Badajoz precisamente a un curso sobre el trastorno específico del lenguaje, ¿no? ¿Cuándo y cómo? El curso será el 15 de febrero en Badajoz y tendrá 9 horas de duración. Está impartido por una de las 2 profesionales con más experiencia en este trastorno, que es María Cortázar Díaz y María José Pérez. Irá sobre, primero, detección del lenguaje, evaluación e intervención. Es importante destacar lo que mencionaba Sandra, que no hay un rasgo físico neurológico que lo acompañe, ¿no? No, no hay ningún rasgo físico, ni en las facciones, ni nada que se pueda detectar a simple vista, sino que es un estudio. Hay que descartar problemas auditivos, problemas neurológicos, problemas de cualquier otro tipo, una inteligencia no verbal normal. Entonces ya sí que se puede hablar de un trastorno específico del lenguaje. Y os pregunto, Raúl, ¿la dislexia, por ejemplo, es un trastorno específico del lenguaje? No. No, la dislexia... Te pregunto, pero muchas madres os estarán oyendo y dirán si es o no un trastorno del lenguaje. No, el trastorno específico del lenguaje tiene que tener en edades preescolares de 3 o 4 años como mínimo 1 año de retraso en el lenguaje. La dislexia no necesariamente tiene que tener un retraso en el lenguaje, o sea, puede hablar perfectamente. La dislexia es más bien una dificultad para la lectoescritura. Sí que los niños con TEL, cuando empiezan a adquirir la lectoescritura, pueden tener dificultades y pueden tener dislexia más adelante, pero no es... ¿Se cura el TEL, el trastorno específico del lenguaje? No, no es una alteración transitoria, sino que es un trastorno que va a continuar el resto de su vida. Sí que con estimulación correcta y demás pueden llegar a tener una vida normal, pero siempre se cree, porque todavía no tenemos estudios exactos, pero sí que en la vida adulta pues serán personas que quizá las ironías no las capten o siempre tendrán algún problema para ni siquiera leyendo mucho, ni siquiera comprendiendo nada. No, tendrán su dificultad en habilidades sociales, cómo interactuar con otras personas, van a tener problemas. ¿Y la tartamudez, por ejemplo, si es un trastorno específico del lenguaje?
No, la tartamudez es un trastorno de la comunicación. Entra adentro, pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Se hereda el TEL? El TEL no se sabe exactamente por qué se produce, pero los estudios que más se sostienen son estudios genéticos. O sea, se cree que hay un factor genético muy importante. ¿Qué se puede hacer? Decía Sandra que trabajar precisamente con la ayuda de logopedas. Sí, en cuanto se diagnostica o se cree que pasa algo, aunque no tengamos una etiqueta, se tiene que empezar con una estimulación precoz de atención temprana, no solo de logopedia, sino que en el colegio tienen pedagogía terapéutica, tienen audición y lenguaje como apoyo para adaptar los materiales que se están trabajando en clase. Entonces, con esa estimulación, pues poco a poco se va encaminando. ¿Siguen el ritmo normal de la clase? O sea, me refiero de la evolución educativa, ¿o necesitan clases de apoyo o colegios especiales? No, tanto como colegios especiales no, pero sí que depende del grado de trastorno que tengan, van a necesitar más apoyos o menos. Si el tutor de aula quiere o está dispuesto a adaptar los materiales a ese niño, puede estar en clase tranquilamente y siguiendo el temario. Por lo general salen de clase y reciben apoyos de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Estamos hablando de niños, pero ¿y los adultos, por ejemplo? Los adultos, como decía Sandra, de momento hay muy pocos estudios de ellos, sobre todo en España o en países de habla hispana. En Reino Unido sí hay un estudio de Gina Conti, que es el proyecto NOFEL, en el cual se hizo un seguimiento de los niños desde los 6 años hasta los 17 años. Y para tú detectar de adulto que tienes un TEL, previamente lo has tenido que tener de niño, o puede surgir en un momento determinado de tu vida adulta. No. El TEL se nace. O sea, no es un daño posterior. El TEL se nace. Entonces, como decía Sandra, los adultos generalmente tendrán problemas para entender las dobles intenciones, el doble sentido. Nosotros utilizamos muchos juegos de palabras, muchas metáforas, y ellos aprenden el lenguaje literal. Entonces suelen ser personas con dificultad en la comprensión, lectura comprensiva y poco habladores. Pero bueno, dentro de eso generalmente no suele haber demasiadas secuelas. Normalmente las mayores secuelas que quedan en la vida adulta son problemas asociados al TEL, como por ejemplo son niños que al tener pocas habilidades sociales sufren bastante acoso escolar y pueden surgir problemas asociados a eso, como puede ser un mutismo selectivo o una baja autoestima, problemas de ansiedad, que eso sí dificulta la evolución. Pues muchas gracias a los dos. La cita, como nos decían nuestros invitados, el 15 de febrero en Badajoz.